Hola, mi nombre es Itlali Araceli Valdés Correa. Soy estudiante de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, estudio la licenciatura de Derecho. Y el día de hoy estoy aquí con ustedes para hablar un tema el cual lleva por nombre Estado, Sociedad Internacional y Sociedad. Según algunos autores como lo es Aristóteles, Max Weber, Thomas Hobbes, Emile Durkheim, por mencionar algunos. Como primero tenemos el concepto según Aristóteles, el concepto de derecho no es otra cosa más que el sistema de normas jurídicas los cuales regulan la conducta humana. Por otro lado nos hablaba también de lo que es la sociedad. Se dice que es una sociedad política jurídica, los cuales tienen como objetivo estar bajo un ordenamiento para poder tener una sana convivencia. Y como la sociedad internacional nos decía que era un conjunto de estados, los cuales tenían como un objetivo en común dentro de Emile Durkheim nos decía que el derecho era el conjunto de normas jurídicas que regulan al hombre en sociedad y que el derecho no puede existir si no existía una sociedad, ya que si no existía la sociedad no podía existir el derecho. Y Emile Durkheim también nos decía que la sociedad era un conjunto de individuos que convivían de una manera permanente y por un tiempo indeterminado, los cuales estaban dentro de un territorio geográfico y pues estaban bajo un ordenamiento. También nos decía que la sociedad internacional era aquel conjunto de estados los cuales tenían un objetivo en común y nos decía que tenían como intereses también dentro de que compartían los mismos intereses. Como tercer autor tenemos a Karl Marx. Karl Marx nos decía que el Estado era aquel texto o norma para organizar a una sociedad y mantener un orden. Por otro lado nos decía que la sociedad era aquel serie de cambios económicos y sociales los cuales hacían la aparición de tecnología sistemática, los cuales eran capaces de con esto mantener un orden. Y nos decía que la sociedad internacional era la creación y la organización, más que nada eran estados soberanos, los cuales tenían un objetivo en común y a través de esto realizaban tratados internacionales. Max Weber nos decía que la sociedad era heterogénea, ya que se daba a través de clases y se mantenía a través de la ideología. También nos decía que el derecho era el conjunto de ordenamientos legítimos creados por un cuadro de individuos que tenían el mismo propósito en común, que era mantener un orden dentro de un espacio geográfico, y también era obligar y en su momento sancionar en caso de llegar a faltar ese ordenamiento. Y por último nos decía que era la sociedad internacional, que eran los conjunto de estados de derecho público, los cuales estaban unidos entre sí para llevar cierto hecho, es decir, un objetivo en común. Thomas Hobbes nos decía que la sociedad estaba creada únicamente por un solo cimiento, el terror. No nos decía otra cosa más que eso. También Thomas Hobbes nos hablaba del derecho, y el derecho nos decía en su importantísima teoría contractualista que el Estado se llevaba a través de contratos, es decir, contratos sociales en los cuales pues nos hablaba que anteriormente los seres humanos vivían de una forma libre y natural, es decir, se daba muchísimo la ley del talión. Entonces estos tuvieron que renunciar a cierta forma de vida para poderse someter a un contrato social y se diera pues un ordenamiento. Eso lo denominaba como Estado. Y como último término nos hablaba de la sociedad internacional. Nos decía que la sociedad internacional era un conjunto de estados soberanos e independientes, los cuales se reunían y tenían como un objetivo en común y pues compartían ese objetivo para poder llevar a cabo ciertos